Si con esta película esperabas encontrarte con algo original y atrapante en cuanto al terror, pues al menos algo diferente si se siente. Bienvenidos a la Hoguera Cósmica, gracias por su clic. ¿Y qué tal si ahora hablamos de Exhuma? 여기 전부 다 알 거야. 묘 하나 잘못 건들면 어떻게 되는지. Siempre que hablo sobre el terror suelo mencionar lo mismo, que no se encuentra en su mejor estado actualmente debido al uso de una fórmula desgastada y al poco esmero y cariño que se le tiene al género. Sin embargo, esto no impide que de vez en cuando se nos brinden gratas sorpresas al entregar buenas películas no solo de terror sino en general, que hace que la esperanza por un trato digno al género y que pueda traer nuevas y variadas propuestas se siga manteniendo. Y esto sucede principalmente cuando volteamos hacia otro lado más alejado de Hollywood en búsqueda de estas producciones, pues en muchas ocasiones buscan alejarse de dicha fórmula para contar historias de forma más auténtica y personal, algo que por ejemplo Robert Eggers ha sabido manejar muy bien en su filmografía, ya que a lo largo de sus 3 películas, The Witch, The Lighthouse y The Northman, aunque esta última no se trate de una de terror, ha imprimido un sello auténtico de personalidad, principalmente gracias al uso del folclore en cada una de estas historias, al cual trata con un inmenso respeto, haciendo que tanto las locaciones, las tradiciones, la jerga y las leyendas urbanas sean un personaje más, dando como resultado algo más fresco y único. Y menciono esto porque recién ha llegado Exhuma, la tumba del diablo. Un subtítulo errado, pues no hay presencia de algún diablo como tal ni de nada diabólico, pero eso ya es otro tema. Una película que cuenta con todas estas características y que además ha dado mucho de qué hablar desde su estreno original en Corea a principios de año, en donde se nos relata una escalofriante historia repleta de tradiciones y elementos propios de Corea, que hará que todos los interesados en dicho país se sientan inmediatamente atraídos, más aún por la participación de actores muy reconocidos en dramas coreanos, y que también de forma sutil, no tan sutil, aprovecha para dar un mensaje antibélico al mero estilo Godzilla. Pero antes de ver si esta película de verdad es tan buena como dicen, veamos de qué trata. Hwarim es una chamán que es contratada para apaciguar a una familia, pues últimamente han experimentado recurrentes y espeluznantes visiones con el espíritu de su padre. Al evaluar la situación, Hwarim se percata de que se trata de un espíritu malvado y de que necesitará la ayuda de otro profesional para poder solucionar el problema. Por ello se reúne con el señor Kim, un geomántico experto en exhumaciones, que es precisamente lo que se necesita. Al visitar la tumba del espíritu, Kim se percata de que hay algo muy malo con el lugar, algo verdaderamente malvado, por lo que decide rechazar el trabajo. Sin embargo, Hwarim lo convence gracias al uso de un ritual que se aseguraría de que todo saliera bien. Desafortunadamente no sería el caso. Al poco tiempo del ritual, sucesos inusuales comenzarían a ocurrir que provocarían la liberación del espíritu malvado, el cual comenzaría una cacería en contra de su propia familia. Y para empeorar aún más las cosas, puede que el espíritu sea el menor de los problemas, pues esa tumba misteriosa esconde secretos y entidades aún más oscuras y malvadas que pondrán en peligro a absolutamente todos los involucrados. Ahora veamos las cosas buenas. Genuinamente se nos hace sentir en Corea. La ambientación, los personajes, la mitología y las tradiciones nutren mucho a esta historia, dándole ese toque único y diferente, pero que además crea una atmósfera muy inmersiva, que hace que nos adentremos a una cultura totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. No sé cómo explicarme bien en este punto, pero de alguna forma el relato se siente familiar y cercano, incluso diría que algo nostálgico, ya que me recordaba a aquellos momentos en donde en reuniones familiares se relataban leyendas y experiencias paranormales, lo que provocó que por momentos me sintiera parte de la historia. Se nos relatan de manera muy detallada todos los términos y conceptos empleados en esta historia, algo que alarga a la cinta, pero que nos brinda todo el contexto necesario para comprender de una forma más completa qué es lo que está sucediendo en pantalla.
De forma similar a Godzilla, aquí se aprovecha para plasmar un mensaje antibélico, con una analogía sobre todos los horrores y las repercusiones que tuvo la ocupación japonesa en Corea, representado mediante un ente paranormal, pero de forma sutil, que solo con nociones históricas sobre este suceso es perceptible, pero sin estas no afecta en nada a la película, pues sigue siendo muy funcional. Y del lado de lo malo, este como tal no es un punto malo, pero puede que la barrera cultural llegue a generar choques ideológicos al mostrar tradiciones y una cultura completamente diferente, que lidian con conceptos similares pero a su propia manera. Algo que realmente no se trata de una situación grave, pues la propia película se encarga de explicar y adentrarte en su historia. Al tener tantas aclaraciones e ir desarrollando a las situaciones de manera tan completa, la película se llega a sentir muy pesada, en especial durante los primeros actos, ya que estás muy a la expectativa de que algo suceda, pero ese algo ya llega algo tarde, y puede que no esté a la altura de la expectativa que se venía anticipando, haciendo que probablemente la historia hubiera funcionado mejor en formato de miniserie. Por la mitad se tiene un giro bastante abrupto, en donde se abandona por completo al terror que se venía manejando para convertirlo en algo más convencional, cambiando a lo espiritual y misterioso por un enemigo con el que incluso se tienen enfrentamientos físicos, algo que no fue mucho de mi agrado, pues esa originalidad que se estaba manejando se convirtió en lo que se vería en un tercer acto de cualquier película de terror comercial como El Conjuro. En conclusión, personalmente como película de terror, Exuma me pareció un tanto aburrida, pues durante toda la película se va generando una tensión y una alta expectativa gracias a las situaciones planteadas. Desafortunadamente nunca terminan por desembocar en algo, ya que a la mitad abandona por completo el estilo que venía manejando para dar paso a otra situación con un tono completamente diferente, en donde en ambas el terror no está tan presente a menos que seas una persona muy sugestiva, sumado a que el planteamiento de situaciones y la explicación de algunos conceptos hacen que se llegue a sentir muy tensa. Pero esto solo es mi opinión, ya que tampoco considero que sea mala, solo que quizá no sea el público objetivo, y alguien que esté más familiarizado con la cultura y con el formato de K-drama la encuentre sumamente disfrutable, gracias a sus virtudes que no son pocas, pero destaca especialmente en representar de manera muy fiel y cercana el folclore y la mitología de la región, además de contar con un mensaje antibélico bien implementado. 뭐가 나왔다고 거기서 겁나 험한 게. Muchísimas gracias por haber visto el video, tu like o suscripción, pero no te quedes con esto. Como siempre, lo más importante es que formes tu propio criterio y que de ser posible me compartas tu opinión. Dicho eso, cuídate y hasta luego.